Bueno, en este video vamos a aprender a utilizar un gestor bibliográfico que se llama Mendeley. La descripción del video voy a dejar el link para la descarga del mismo. Entramos allí, vamos aquí a la parte de abajo donde dice Download a Mendeley. Dependiendo del sistema operativo, si es Windows, Mac o demás, o Linux, utilizamos para cada uno de ellos. En mi caso será para Windows, le doy descargar acá. Él va a descargar un ejecutable, voy a dejar en este caso en descargas y lo instalo. ¿Listo? Después de que ya lo tengo instalado, este gestor bibliográfico tiene la facilidad, uno, de que lo va a tener como una aplicación dentro de mi computador. Dos, que lo voy a poder incrustar dentro de como una extensión, una aplicación dentro de Word. Se genera una cuenta con su correo, una contraseña que ustedes decían poner allí. A ver, ¿cuál será? Creo que es esta. Listo, luego de que generamos nuestra cuenta nos va a aparecer algo así. Obviamente ser nuestra primera vez acá en colecciones no nos va a aparecer nada, pero nos aparece un menú principal de la siguiente manera. Entonces déjenme, yo voy a prender acá un momento la lupa para que lo tengamos presente. Entonces nos va a aparecer un menú principal. Bueno, aquí dice como hacer un tour, ¿sí? Como por Mendeley. Tengo File, tengo Edit, tengo Tools y tengo Ayuda. Como menú principal tengo unas herramientas que es acerca de Mendeley, pero aparte tengo acá la library como la biblioteca y un notebook que me sirve como para tomar apuntes y demás. También yo voy cerrando todo esto, que de pronto esto no les va a aparecer a ustedes. Es nuestra primera vez, entonces ningún artículo nos debería aparecer por allí. Listo. Y por acá nos aparecen otras herramientas como añadir nuevo, todas las referencias, añadido recientemente para leer, favorites, mis publicaciones, duplicados, como allí archivos guardados o la papelera. Entonces cuando yo le doy a añadir nuevo, yo puedo importar archivos desde el computador, puedo importar carpetas, puedo importar una librería a través de estas extensiones bittest.vic, una inode.xml o un ris.ris que a veces en las bases de datos nos aparece, o mirar algún folder, sí, o mirar algún folder. Y aquí en colecciones, cuando yo voy aquí por ejemplo a colecciones, cuando yo voy aquí a colecciones, yo podría aquí más adelante generar una nueva colección. Por ejemplo, esto lo voy a llamar ejemplo para el video que voy a subir. Entonces, ejemplo, y le doy un enter. Entonces queda una carpeta que se llama ejemplo y pues dentro de esa carpeta no tengo ningún documento. Luego de haber instalado Mendeley, lo que recomiendo yo, no es que sea un paso necesario y de esa manera se va a realizar, pero lo que recomiendo es ir a Word. Les voy a disminuir acá la lupa, abro un documento de Word y estando en Word voy a ir al menú principal inicio, y estando dentro del menú principal inicio, ahora en estas versiones nos aparece al finalizar, nos aparece por acá complementos, y en complementos voy a instalar Mendeley, ¿sí? Lo busco y lo instalo, es totalmente gratuito. Lo busco y lo instalo, es totalmente gratuito. Luego que lo he buscado y lo he instalado, ¿sí? Debo iniciar sesión. Entonces para iniciar sesión debo hacer lo siguiente, me voy aquí al menú principal en referencias, y estando en referencias ya me aparece, después de haberlo instalado ese complemento dentro de Word, las citas con Mendeley, y me va a aparecer un panel o una ventana al lado derecho. Lo primero que voy a hacer es iniciar sesión, a pesar de que ya la tengo iniciada afuera en la aplicación de mi computador, pues debo iniciar sesión. Entonces con el mismo usuario, la misma contraseña, porque la idea es que lo que yo realizo en ese usuario, en esa contraseña, tanto en la aplicación de escritorio como dentro del Word, quede sincronizado. Y por ejemplo acá yo voy a buscar, acá me dice que hay una nueva versión que la podemos instalar,
Voy a buscar por acá la carpeta que acabo de crear, que se llama ejemplo, y pues dentro de ejemplo pues no tengo nada, ¿sí? Acá tengo el botón de actualizar, ¿sí? De sincronizar al mismo tiempo con la aplicación de escritorio, herramientas de citación. Entonces las herramientas de citación me permite con qué voy a trabajar, que en este caso sería con APA, ¿cierto? La última versión, que es la séptima, sería de esta manera, pero hay otras como la IEEE, la Harvard, la Vancouver, Nature, ¿sí? Hay otras estilos de cita, pues en este caso voy a trabajar con APA. Y por acá en estos puntos suspensivos me aparece como fusionar citaciones, ¿sí? Como fusionar, esto es fusionar, insertar bibliografía o más opciones. En este caso normalmente lo que hace uno es, tanto en referencias, trabajar con la carpeta que está sincronizada en la aplicación de escritorio, y en configuración de esa citación pues escoger el estilo de cita con el que va a trabajar en el documento. Listo. Dicho eso, ahora voy a ir a una base de datos. Este video debe ser corto, pues la introducción a trabajar con Mendeley. Voy a ir a una base de datos de mi preferencia que se llama MDPI, y en esta base de datos voy a descargar, puede ser uno o dos artículos para trabajar acá. Entonces aquí voy a buscar, bueno, tengo esta de seguridad alimentaria en agricultura, le voy a dar enter o buscar. Recuerden que en nuestras búsquedas podemos hacer filtros en cualquier base de datos. Voy a filtrar en los últimos años, 2019 al 2024, a través de unas áreas, de unas revistas, de tipo de artículo. Entonces, por ejemplo, tipo de artículo también lo quiero filtrar, que sean solamente artículos no de revisión. En este caso voy a hacer artículos de investigación, añadir filtro, y entonces ya de esos 397, cuando yo le dé nuevamente acá a refrescar, pues me van a quedar solamente 202. Voy a descargar cualquiera de estos artículos. Recuerden siempre en un artículo revisar es su resumen, a partir del resumen, que es el astra, donde está la problemática, donde está la metodología, donde están el objetivo principal de esa investigación y los principales resultados. Esos 4 elementos me indican de qué trata ese artículo y es más que suficiente, ¿sí? Entonces esta, que es una base de datos totalmente abierta, voy a descargar, por ejemplo, vamos a ver, prospectiva, intensificación de la sostenibilidad, producciones de sistema, una revisión, un análisis bibliométrico, resiliencia, modelo de tomate, adaptación de diferentes estrategias. Mire que la mujer juega un papel importante en la seguridad alimentaria. Bueno, voy a descargar este. Este normalmente me permite hacer descargas. Mire que me permite hacer descargas tipo XML, que era, digamos, una fuente que recibía ya, pero también PDF, que es lo que normalmente descargamos. Voy a darle descargar. La idea es que pues este archivo donde yo lo esté descargando pues tenga como una misma, por ejemplo, yo puedo acá llamar a una carpeta ejemplo y la voy a llamar de tal manera que quede igual como lo estoy trabajando en Mendeley. Entonces lo meto acá, ya quedó dentro de ejemplo. Listo, tengo este artículo y podría descargar otro, qué sé yo, balance de campos, adaptación, comprensivo, análisis de la predicción usando Machine Learning. Bueno, este puede ser para cambios climáticos. Entonces por acá nuevamente lo descargo. O sea, aquí normalmente en las bases de datos nos aparece cómo se debe citar, ¿sí? Sí, nos aparece siempre eso en diferentes estilos de citación, ¿sí? Mire el bit test, el InNode. Entonces yo puedo descargar todo eso, el InNode y el RIS, que también lo recibe Mendeley, ¿no? Recordemos, en las bases de datos podríamos encontrar eso. Listo. Pero pues yo quiero enseñarles cómo utilizar Mendeley. Vamos a descargarlo. Nuevamente lo llevamos de esa carpeta que está allá afuera. Lo vamos a llevar a la carpeta ejemplo. Y por ejemplo, yo podría, ya dentro de ejemplo tengo dos artículos, como tal cual como se descargaron, no les cambié el nombre. Puedo hacer dos cosas: arrastrar y soltar, ¿sí? Aquí directamente en Mendeley estos dos artículos que yo puedo trabajar y con los que seguramente voy a
a estar citando dentro de mi artículo como tal. Luego de haberlos cargado, bueno, una forma fue a través de arrastrar y soltar. La segunda forma, recuerden que estaba por acá, añadir nuevo, importar archivos desde un computador. Entonces voy a donde estaba, ejemplo, y podría añadirlos, ¿cierto? O podría ver también aquí en añadir nuevo, importar un folder desde el computador, y voy a downloads y importo ejemplo, ¿sí? Podría hacer y lo subo, sí, podría hacer. Creo que en este añadir nuevo, importar archivos desde un computador, creo que debe ser uno por uno. Al seleccionarlo, abrir, bueno. O también se pueden todos al mismo tiempo. Después de haberlo subido de la forma que deseen ustedes, lo que yo siempre recomiendo a continuación es revisar el metadato. ¿Qué es el metadato? Cuando yo doy un clic aquí a este artículo de estos autores del año 2024, al lado derecho se me abre una ventana donde me aparece primero el título, ¿sí? Dependiendo de qué, de la tipología del archivo. En este caso hay diferentes tipologías, ¿sí? Libro, sección de un libro, un caso, un programa de computador, una conferencia, una enciclopedia, bueno, y demás. Entonces un journal de un artículo de una revista, ¿sí? Revista de investigación, ahí está perfecto. Y entonces él me pone estos elementos. Aquí salen los autores, que en este caso son ellos tres: Mawei, Sibenhua y Senda, ¿sí? Luego me aparece el journal, que se llama Climate, el año, el volumen, ¿sí? Nos aparece el Astra. Por acá nos aparecen algunos identificadores de Scopus, el DOI, el PUI, ¿sí? Entonces sí nos está apareciendo de manera correcta. Sin embargo, si no lo tengo abierto y no sé si el nombre está completo o le hace falta algo, porque a veces pasa que cuando subo un archivo de alguna base de datos no lo reconoce bien Mendeley, pues lo que hago es doble clic, abro el archivo aquí directamente en Mendeley, ¿sí? Permítanme que aquí tengo que ampliarlo. Abro el archivo directamente aquí en Mendeley y reviso el título. Mire que termina Zimbabue. Yo podría copiar este texto y pegarlo acá, ¿sí? Recordemos que termina en Zimbabue. Es revisar esos metadatos. Miro los autores, siempre va primero el apellido y luego el nombre. Apellido, nombre, en ese orden en que se ponen, porque en ese orden trabajaron, ¿sí? Entonces todo eso lo reviso. Por acá también nos aparece inclusive cómo debería ser citado, ¿sí? Eso lo vamos a revisar ahora. El año, la revista y demás, ¿sí? Listo. Entonces vemos que el metadato por lo pronto pues corresponde y está bien, no hay ningún problema, pero ya les enseñaré a corregirlo en caso tal de que haya algún inconveniente. Por ejemplo, esto nos habla de estrategias de adaptación en cuanto para reducir la inseguridad alimentaria en un cambio climático, ¿sí? En la era del cambio climático. En un caso estudio de Zimbabue, Miro el segundo artículo, me vuelvo aquí a donde está mi biblioteca, ¿sí? Me vuelvo aquí a donde está la biblioteca, miro el siguiente artículo que era este, lo mismo, reviso tanto sus metadatos que estén reconocidos dentro de la tipología, un análisis, ¿sí? Los autores, en este caso sí son bastantes, son 2, 4, 6, 7 autores, ¿sí? De 57 autores. Reviso la revista, el año y demás, ¿sí? El volumen, recuerden que todo eso está apareciendo por acá, entonces está bien y listo, ya estaría listo para trabajar. Lo mismo, siempre que vayamos a hacer una corrección, ahorita les mostraré en caso tal de que nos hubiese faltado algún autor. Listo. Y nos devolvemos aquí a la librería, pero ustedes pueden hacer anotaciones, pueden resaltar alguna parte del texto, por ejemplo, están leyendo y les llama algo la atención, entonces climas extremos, cambiando las tendencias tanto de lluvias como de temperaturas, Entonces, por ejemplo, esta parte me pareció interesante, entonces lo puedo resaltar, ¿sí? Y allí ya lo tengo resaltado y eso queda guardado aquí dentro de Mendeley, ¿sí? Estrategias. Y eso hace que hayan pérdidas en la cobertura. Entonces cambiar el color, añadir una nota, ¿cierto? Por ejemplo, por acá tenemos el notebook, es algo que me pareció interesante, ¿sí? De esa página y demás. Listo. Luego de haber hecho eso y haber leído seguramente nuestros artículos con los que voy a trabajar, procedo a escribir en
en mi Word, ¿cierto? Como todos. Entonces aquí voy a generar algo que se llame cambios en la agricultura, o efectos en la agricultura, llamémoslo. Efectos en la agricultura por el cambio climático. Y por el cambio climático. Listo. Entonces por el cambio climático. Entonces por ejemplo, el cambio climático juega un papel o influye y y después digamos ya trato de traer algo del primer artículo. Entonces sin embargo la mujer juega un papel importante en la reducción. Y entonces ya aquí yo digo, bueno, esto lo estoy sacando en algún artículo, sí. Permítanme, les quito esta para que se vea mejor. Estoy sacando un artículo, sí. Entonces yo lo puedo citar de la siguiente manera. Hay que tener en cuenta que las normas APA, última versión, tiene diferentes tipos de estilos de citas. De menos de 40 palabras, más de 40 palabras, parafraseadas y citas con más de un autor. Entonces menos de 40 palabras va en cursiva, ¿sí? Va en cursiva. Y se puede citar tanto al principio como al finalizar, ¿sí? Entonces cuando la cita tiene menos de 40 palabras se escribe inmersa en el texto entre comillas y sin cursiva. Bueno, esta última versión es entre comillas, ¿sí? Entre comillas, ya no cursiva, ¿sí? Y en caso de que la cita se encuentre en medio de una oración, luego de cerrarlas con las comillas, anote inmediatamente la fuente entre paréntesis y continúe con la oración. No emplee ningún otro signo de puntuación después del paréntesis a menos de que la oración lo requiera. Esto es como una coma, un punto seguido o un punto aparte. Entonces en este caso, por ejemplo, lo puedo citar al principio o al finalizar. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decir como en el estudio realizado por, entonces como voy a citar ese primer artículo, ahora sí hay un ejemplo, le voy a decir acá que me refresque, que aquí ya va a encontrar dos artículos, ¿sí? Uno es el análisis, ¿sí? Utilizando un aprendizaje de máquina, y el otro es el papel de la mujer. Entonces le digo es este, ¿sí? Pero al ser este yo lo puedo, entonces lo selecciono y lo puedo, ya sea si es una cita textual, si lo estoy copiando y pegando, tengo que indicar la página en la que lo saqué. En este caso pues se supone que no lo estoy copiando y pegando. Entonces inserto la cita y entonces aquí ya me aparece, ¿sí? Ya me aparecen Magway, otros autores en el año 2024. Pero yo puedo decir realizado por Magway, entonces yo puedo poner así al 2024 y el año lo pongo siempre entre paréntesis, y si es textual, menos de 40 palabras, entre comillas, cierro las comillas y continúo con mi texto. Lo que indica es que después del paréntesis no poner ningún signo de puntuación a menos de que lo requiramos, ¿sí? Se requiera así. Pero también yo lo hubiese podido utilizar aquí como al principio del texto, ¿sí? Como cuando estoy hablando, refiriéndome a otra investigación, pero también en otro ejemplo, llamémoslo ejemplo número 2, actualmente, el aprendizaje de máquina ha permitido y y usted escribió todo como el concepto, ¿sí? Todo lo que estaba citado en ese otro artículo, y lo puede citar entonces al final. Entonces voy a este otro, lo selecciono y le digo insertar cita, y aquí sí, en esta que estoy citando al finalizar, lo puedo poner con un punto final. Den en cuenta que en estas normas APA, la primera vez que se cita, por más de que sea más de dos autores, solamente me ponen el primer autor y me pone eteal indicando que son más de un autor, ¿sí? Y el año en el que viene.
¿sí? Porque tenemos cita estilo APA. Aquí realmente lo estoy haciendo, en el segundo lo estoy parafraseando, porque estoy diciéndolo con mis palabras, y en el primero lo estoy haciendo textual menos de 40 palabras, pero también puede ser textual más de 40 palabras y se puede citar al finalizar. También puede suceder un tercer ejemplo, que usted esté trabajando, voy a escribir solamente dos palabras para no, agricultura y machine learning. Entonces quiero citar dos artículos al mismo tiempo, porque uno me hablaba de la agricultura con la mujer y el otro me hablaba de machine learning. Entonces yo puedo aquí escribir toda mi idea, ¿sí? Y al final citar los dos artículos. Entonces en el orden en que los parafraseo, lo inserto y allí me va a aparecer, ¿sí? Me va a aparecer en orden, en este caso alfabético, ¿sí? Alfabético. Entonces agricultura con la mujer. Luego que ya lo he citado, recuerden, podemos poner punto final a lo último. Entonces yo puedo ir al finalizar de mi texto y escribir las referencias, y aquí en referencias pues voy a insertar la bibliografía de lo que he citado hasta el momento. Voy acá a puntos suspensivos y aquí me aparece insertar bibliografía, me dice, le digo continuar y de una vez me la inserta, ¿sí? De una vez me la inserta en formato APA última versión, en formato APA última versión. También puede suceder de que estas citas sean textuales, es decir, de alguna página. Por ejemplo, vamos a coger una parte de este texto que está en Mendeley. Entonces, cambios extremos, este que habíamos cogido por acá. Entonces, mire, voy a copiar tal cual este texto, ¿sí? Control C. Y lo que voy a hacer por acá, ¿sí? Lo que voy a hacer por acá, entonces es mirar el número de la página, que en este caso sería la página 2 y es la de Machine Learning. Entonces por acá yo voy a hablar de cambios extremos y y entonces yo cojo el de Machine Learning y en este caso, como lo cité textual, es decir, como si lo hubiera copiado y pegado, obviamente teniendo en cuenta si son más o menos de 40 palabras, pero si lo hubiera copiado y pegado, yo llego y le digo, lo cogí de este artículo y la página fue la número 2. Se van a dar cuenta que cambia un poco. Entonces yo le digo guardar cambios y le digo insertar la cita. Ahora ya no solamente me va a aparecer el autor u otros autores y el año, sino también la página de donde tomé literalmente esa idea, ¿sí? Esa idea, como los cambios extremos, tanto de precipitación como de temperatura, influyen en la agricultura, ¿sí? En la producción agrícola, un ejemplo. Y aparte usted podría trabajar, otra bondad que tiene Mendeley, pues ya guardar acá los cambios, ¿sí? Ya guarda usted los cambios, por ejemplo voy a guardarlo en más opciones. Voy a guardarlo ahí en la carpeta que llame ejemplo. Aparte que usted puede, ¿sí? Tener una librería a nivel dentro de en línea, entonces usted está aquí dentro de Mendeley, inicia sesión, aparte que ya lo descargo, usted puede iniciar sesión, es decir, trabajar acá. Entonces voy a escoger la cuenta con la que inicié en este video corto, pensé que iba a ser más corto, pero se alargó un poco. Igual esto es un uso básico de Mendeley, ¿sí? Entonces voy al library y estando en library pues debo encontrar los folders o las carpetas con las que he trabajado, ¿cierto? Entonces mire que aquí me aparecen recientemente añadidos, por acá me aparece la carpeta ejemplo y yo podría trabajarlo en línea, ¿sí? En línea también lo puedo trabajar, es decir, no necesariamente estando en mi casa, sino tengo la librería en línea, ¿sí? Solamente necesito una conexión a internet y seguir trabajando. Recuerden siempre revisar los metadatos. ¿Por qué los metadatos son importantes? Y ya con esto termino el video. Porque puede ser que Mendeley no me los reconozca bien y no me esté, por ejemplo, sacando un autor. Vamos a mirar acá. Por ejemplo, este autor
lo voy a quitar y voy a dejar así. Digamos que cuando Mendeley lo reconoció, mirando acá los autores, Nida y Val, ¿sí? No lo reconoció, pero reconoció los otros 6 autores. Y yo fui y lo cité allá en el Word. Entonces voy acá, por ejemplo, si yo le doy guardar y yo le doy acá actualizar, esos cambios que hago allá en el metadato aquí van a verse reflejados. Ten en cuenta que ya no Iddan es el primer autor, sino Shatsa, ¿cierto? Es el primer autor. Para corregir ese tipo de errores, entonces para insertar un autor, pues tengo que ir aquí al metadato, darle un enter y acá escribir el primer apellido separado con coma y el nombre. Apellido separado con coma y el nombre. ¿Listos? No se les olvide eso. Ya he hecho eso, entonces ya toma acá, guarda los cambios. Eso se puede hacer en línea también. Voy al Word, ya sea en el año, ya sea en cualquier metadato que el título, ¿sí? Entonces ahora Iddan es el que me va a aparecer acá, tanto acá como acá, ¿sí? Y esta sería, digamos, en este video muy corto, una forma sencilla de utilizar Mendeley, tanto como complemento de Word, una aplicación de escritorio y una librería que podemos trabajar en línea, también trabajando con otras personas, ¿cierto? Generando grupos, ya en otro video hablaré de eso, pero generando grupos para que trabajen en un mismo proyecto de investigación. Entonces muchas gracias y hasta una próxima. Si tengan